Para los especialistas, América Latina es la región del mundo donde las tasas de homicidios son más altas para la población entre 15 y 25 años, con 36 por 100,000 habitantes. Bueno, más o menos, y un poco más alto es lo que está pasando en Ciudad Juárez. Y el triple, cuádruple en pequeños municipios de Chihuahua, o de Tamaulipas, o de Durango, o de Michoacán. Es decir, el nivel de mortalidad entre los jóvenes es altísimo por toda la inseguridad, el narcotráfico, etcétera, y esta pseudo lucha o guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entonces tenemos una situación muy complicada, o sea, tenemos una situación compleja en donde además hay un entorno que les muestra a los jóvenes, obviamente, que tienen pocas probabilidades de desarrollo de vida y de llegar a la adultez, ¿no? O sea, en algunas condiciones. Por cada homicidio de un joven hay entre 20 y 40 víctimas jóvenes que reciben tratamiento en los hospitales. Y la posibilidad de que un joven latinoamericano muera víctima de homicidios es 30 veces mayor que para un europeo. Es decir, ¿qué posibilidad de vida o alternativas tiene un joven que pueda tener toda esta acumulación de historias? Y se los digo porque cada vez que hablamos de que si los maras en El Salvador o no sé quién haya visto La Vida Loca, pero de verdad que véanla porque es una maravilla y así es. O sea, ¿qué posibilidad tiene un joven que aunque esté en una pandilla intenta salir de ella y hacer una alternativa y no puede salir? Porque el barrio donde vive está tomado, obviamente, por todos estos pandilleros que le van a hacer que regrese otra vez, amenazándole con la muerte o llevándolo, por supuesto, a la cárcel. Entonces tenemos una situación muy complicada. ¿Qué dice la Organización Panamericana de la Salud? Dice que, bueno, que efectivamente tenemos una problemática de violencia de los jóvenes, pero lo que más tenemos es un altísimo grado de jóvenes que son víctimas de violencia. No solamente por esto que ya les he comentado, o sea, que si los maltratan en su casa, que si les golpean, que si los abusan sexualmente, pero además en la calle y en otros lugares. Entonces estamos hablando de una acumulación de violencias en la vida de un ser humano y estamos hablando de muy complejas. Y entonces lo que dicen estos especialistas es que ser joven entre 17 y 22 años es un factor de riesgo para ser víctima o victimario de homicidio. Es decir, que estamos llevando a la situación que estamos viviendo está haciendo, obviamente, que haya respuestas extremas ante la situación que se vive. Los jóvenes se encuentran en el centro de una constelación de factores que los hacen especialmente vulnerables al riesgo de ejercer o padecer la violencia, situación que excede cualquier análisis determinista, porque decimos, bueno, es que solamente vimos un factor, pero si vemos todos los factores, veríamos que tenemos un conjunto de problemáticas que tenemos que atacar para empezar a desarticular las múltiples formas de la violencia, de las cuales una es la violencia sexual. Y entonces, por eso hablar de la violencia sexual, yo planteo, es muy interesante, porque si nosotros empezamos a desarticular los efectos de la violencia sexual, probablemente podamos impactar sobre otros tipos de violencia, como el bullying en la escuela o la entrada al pandillerismo. Entonces tenemos un efecto que se llama multiplicador, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que recordar de la violencia sexual? ¿Por qué le estamos dando esa importancia? Le estamos dando esa importancia porque, como ya les mencioné, no es el cuerpo el que ha sido dañado. El que ha sido dañado es el yo. O sea, la parte más fundamental del sentido de vida, de la identidad, y eso es lo que hay que trabajar. Y por eso es un problema de emocionalidad y de trabajo para reconstruir esta vida que, desde el punto de vista de quien ha sufrido la violencia sexual, es una vida que se le ha echado a perder. Que ya no, con la cual ya no puede funcionar. Una frase muy cotidiana que usan las mujeres que toleran a los hombres que les maltratan en muchos lugares es que dicen, bueno, es que él me aceptó así. ¿Y cómo que la aceptó así? Es que yo ya era fracasada. ¿Y cómo que usted era fracasada? Es que a mí me violaron cuando era chiquita. ¿Y quién le dijo que eso es un fracaso? Eso fue una violencia. O sea, eso no es eso fue una violencia, igual que la atropelló un coche, igual. O sea, sin embargo, no interpretamos igual que me haya atropellado un coche que me hayan violado. O sea, que me hayan violado sí me echó a perder la vida, porque me va a marcar el resto de mi vida
por siempre en términos de mi relación con pareja, etcétera, ¿no? Entonces, los actos de violencia sexual son experimentados como un cambio en el mundo vital de las personas. No voy a leer el resto, pero sí les tengo que decir que cuando trabajamos con víctimas de violencia sexual o sobrevivientes, lo fundamental es que el mundo ha cambiado y que les es muy difícil hacer el mundo y funcionar. Y entonces, un tema fundamental de trabajo con víctimas de violencia sexual es precisamente la reconstrucción de su mundo interno para funcionar en el mundo externo, por supuesto, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tenemos para analizar los efectos a mediano y largo plazo? Pues porque cuando escuchamos a las personas no vienen y dicen, fíjate que tengo esta úlcera porque me violaron cuando tenía 8 años. O sea, simplemente van ante el médico y tienen esa úlcera y le empiezan a examinar y le hacen pruebas y pruebas y pruebas y entonces pasa al siguiente médico y al siguiente médico hasta que en algún momento la trabajadora social o la psicóloga se entera en un momento que pues es alguien que fue violada, que fue abusada o que está siendo maltratada. Eso ya lo sabemos. Entonces, gran parte de los efectos de la violencia se presentan como reacciones físicas. Y si le da ese poder la sociedad a los hombres, por supuesto que no lo van a ejercer en un lugar sí y en otro no. Lo van a ejercer donde estén. Entonces, si están en la escuela, pues van a ser maestros agresores o abusadores. Si están en la iglesia, pues van a ser sacerdotes agresores. Si están en el hospital, pues serán doctores abusivos. Si están en la familia, o sea, se va a ejercer, de acuerdo a Foucault y toda la historia feminista y de poder, sabemos que se va a repetir en cada nivel en donde estén presentes. Por lo tanto, sabemos que un agresor sexual no solamente agrede en un ámbito, agrede en muchos ámbitos. Y entonces no es un solo delito el que se tiene que investigar, sino muchos más, ¿no? Por eso es que usamos esto que se llama el marco ecológico, porque decimos tenemos que entender qué pasa en la unidad familiar, por supuesto, o sea, en ese ámbito pequeño, cuál es la historia de vida de quien sufre violencia o quien está agrediendo, cómo aprendió en su historia de vida y qué nivel de autoritarismo, imposición y violencia estuvo en su vida. Pero también hay que ver qué pasa en las instituciones, o sea, ¿qué están haciendo las instituciones con estos? ¿Qué hizo la escuela con ese chiquito hiperactivo? Pues por supuesto que lo mandó al psicólogo a ver si le daba una pastilla para que se calmara, ¿verdad? Porque pues no le dejaba a la maestra tener disciplina en su salón y tenerlo quietecito. Entonces, pues en vez de ver qué le pasaba al chiquito, pues le manda a llamar a la mamá porque su chiquito es problemático, vaya y compóngamelo, arréglemelo. O sea, no hay un trabajo de exploración sobre los comportamientos que encontramos, digamos, fuera de lugar. Y por supuesto en el macrosistema, que son nuestros estereotipos, cultura y demás, que nos hacen, obviamente, que repitamos una serie de patrones de reproducción de esta violencia.